para Mega Noticias y bueno, se planteó de todo, pero lo más importante es que podría haber una afectación a la propiedad privada. Yo creo que, buenas noches, Abel, buenas noches al auditorio. Yo creo que hay una tendencia en el gobierno actual y el pasado de, pues, una agresión permanente sobre la propiedad privada. Recordemos que hace unos meses se modificó la Constitución de la Ciudad de México para quitar la palabra privada a propiedad. Recordemos también que se está modificando, falta que lo autorice el Pleno, el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos para que en caso de que alguien que ocupe, inclusive que invada una propiedad, no pueda ser desalojado si se trata de un grupo perteneciente a una comunidad indígena, de una persona de tercera edad o de la existencia de niños, o bien que a juicio del juez hay alguna emergencia y en consecuencia no autorice el desalojo, no obstante que estén ocupando ilícitamente el inmueble. Y esto último ahora que se presenta, que es la parte final del artículo 132 de una reforma fiscal que arrancó el 1 de enero de este año y donde supuestamente se establecía la obligación de presentar esta declaración, ahora se vuelve, o la vuelven, mejor dicho, una especie de llamado a misa. El que quiere va y el que no, no. Pero por otra parte, aparte de anunciar de que no se iban a poner sanciones, establece nada más que los puntos del anexo de la declaración informativa, que son el número 3, el número 4 y el número 5, ¿en qué consisten estos puntos? La pregunta es, ¿el inmueble se encuentra ocupado, sí o no? El uso actual es ocupado por el propietario, por familiares, por amigos, prestado, arrendado u otro estatus. Y el 5 es, decido compartir información para efectos estadísticos del mejoramiento del catastro, sí o no. Esos tres puntos, la autoridad dice, no hay que llenarlos si no lo quiere hacer. Pero el problema es este, si es para el mejoramiento del catastro, ¿qué tiene que ver que el inmueble esté ocupado o desocupado? ¿En qué influye? ¿Acaso van a aumentar los impuestos o se van a reducir si está ocupado? Esto debe tener, es lo que dice la mayoría y yo coincido con ello, esto debe tener otros propósitos. Y decidieron dar marcha atrás, pero para no decir nos equivocamos y de alguna manera derogar esa parte final del artículo 132, lo que han hecho es este formato insulso en donde dice, bueno, pues cuando menos denos sus datos de identificación, su nombre y apellidos, el número de cuenta predial y su CURP, y con eso nos conformamos. Y en el punto sexto, díganos por qué no nos da los demás datos. Y uno puede escribir, pues porque no se me antojó la gana, porque no quiero, porque son datos reservados, puede uno poner lo que quiera, la verdad. Esto ya no es una amenaza latente, inmediata, en este momento, pero pueden repetir esto el año entrante. Lo ideal sería que dijeran, la verdad no necesitamos estos datos, no los requerimos. Es más, si quisieran mejorar el catastro, muy sencillo, podrían dirigirse a CEDUBI, el Registro Público de la Propiedad, sus propios archivos, y ahí van a encontrar toda la información que quieran, y si les hace falta alguna, pues tienen el servicio satelital o drones o inclusive cuadrillas. Y esta va a ser la mejor manera de medir, de conocer las medidas de una propiedad catastral. Ni siquiera están pidiendo eso, Abel. Están Claro. pidiendo si está ocupado o no y quién lo ocupa. Que esta será la alternativa B por si les fallan las construcción de las viviendas para ocupar las viviendas que estén desocupadas, para ocuparlas por orden del gobierno o para una expropiación o una ocupación sin sentido. A mí me parece muy delicado que pongan esta ley y que ahorita se estén echando para atrás sin una explicación clara y concisa. Claro. Hay quien dice que para aumentar el impuesto predial porque la ciudad necesita más ingresos. Y bueno, podría uno estar de acuerdo en que necesite más ingresos y diría uno, bueno, pues que todos paguen su impuesto predial, no solamente unos. Y segundo, que nos informen por qué razón
lo único que hemos cosechado de este gobierno y del gobierno anterior han sido baches, inseguridad, caídas de árboles, basura, mucha basura en la ciudad, banquetas en mal estado también. Cuando den la información clara, transparente, rindan cuentas y permitan el acceso y escuchen al ciudadano, yo creo que en ese momento el ciudadano estará de acuerdo en colaborar más. Pero si la ciudad es un asco, si la ciudad no tiene ni servicio de limpia eficiente y todos los barrios están con cerros de basura, pues ¿por qué razón va uno a estar colaborando y pagando más? Es Claro. decir, la Algo, pregunta es, algo que mándeme a no ver. ha pasado en este tema y digamos la explicación de hoy fue a medias, pero en realidad fue pues un echarse para atrás. Era obligatorio, ya no es obligatorio, había sanciones, ya no hay sanciones. Ahora, la jefa de gobierno, Ignacio, hoy destacó que había una campaña sobre esto de lo que estamos platicando. Y ella dijo que no, que en realidad no se buscaba expropiar, que no era la intención, aunque muchos, con todos estos elementos que nos compartiste, pues vemos que pudiera haber una relación eventualmente o en el futuro. Pero ¿cómo entender la expropiación? Está también dentro del marco legal, es algo que puede pasar, pero estos elementos nos llevan a pensar que podría darse pues en torno al desarrollo de vivienda que están prometiendo. Pues sí, en ese marco y además con el hecho de que estén borrando como protección de la autoridad local el respeto, el cuidado y la propiedad privada como uno de los principios inspiradores de la Constitución de la Ciudad de México, pues da para pensar en todo, por supuesto. Ahora, no es una campaña la que se está enderezando contra la jefa de gobierno. Lo que estamos pidiendo es cuentas, aclaraciones, que nos digan por qué y para qué están haciendo estas reformas. Y eso ni siquiera es una crítica, es una petición de transparencia. Si eso le llaman campaña, me doy. Porque entonces los ciudadanos tenemos que ser sumisos, obedientes, no pedir cuentas, no pedir informes, aguantarnos todo lo que la autoridad quiera, además con un Congreso controlado casi al 100%, pues eso no es gobierno, no es democracia, es autoritarismo o populismo, pero lo que necesitamos son que los planes, programas, proyectos de la Ciudad de México sean validados por la ciudadanía y sobre todo sean en beneficio de la ciudadanía, porque pareciera que todos trabajamos para el sistema, no el sistema para nosotros. Claro. Se les ha olvidado a estos gobiernos que el objetivo de todo gobierno debe ser el bien común del ciudadano, de las familias, y que no las familias y el ciudadano vamos a estar trabajando para ellos. Finalmente, Ignacio, esta solicitud de información que se hacía y que en principio era obligatoria, ahora dicen voluntaria, ¿es información reservada? ¿Es información de los dueños? ¿No tendría que estarse ventilando o sí? Bueno, el circular que pusieron ahora en práctica, dijeron que va a ser información reservada, pero realmente no dan ninguna garantía o sistema que proteja esta información, número uno. Número dos, si van a querer que uno mencione cuántos ocupan la casa, si son familiares o rentados, etcétera, etcétera, cosa que nada tiene que ver con los valores catastrales, pues ya está uno permitiendo que la autoridad invada datos reservados y uno mismo está permitiendo eso y el día de mañana sería muy difícil reclamar la violación de derechos humanos por parte de la autoridad. La autoridad no tiene que meterse a nuestras recámaras, a nuestros espacios íntimos. Eso es control de la familia, de los jefes de familia y son de nosotros exclusivamente. Platicamos esta noche con Ignacio Morales Lechuga, abogado, diplomático y ex procurador general de la República. Y bueno, ha habido modificaciones, hay cambios que están de alguna manera vulnerando este principio de propiedad privada. Ahora este último, el de el formato, la solicitud de información, que bueno, por ahora ya no es obligatorio. Ignacio, muchísimas gracias por estos minutos para Mega Noticias.
Gracias, buenas noches. Buenas noches.